una descripción de lo que es la capacitancia de un sistema donde tenemos dos conductores con cargas Q y menos Q y una diferencia de potencial entre ellos. Veíamos de qué dependía la capacitancia, o sea, la capacidad de acumular carga que tiene el sistema. Veíamos también en distintos tipos distintos tipos de capacitores, capacitores de placas paralelas, capacitores cilíndricos, capacitores esféricos, y vimos cómo la capacidad o capacitancia de cada sistema dependía de ciertas características geométricas de su construcción. Vimos un poco también de qué dependía la energía del capacitor, ¿no? Vimos estas tres expresiones que dependían de a pares de la tríada C, Q y B. Y creo que ahí terminamos, ¿no? Vimos también la densidad de carga, la densidad de energía, perdón, del capacitor, que dependía del campo eléctrico al cuadrado. Y quedaba para hoy cómo tratar con capacitores en los circuitos una vez que los conectamos. Y bueno, para ver eso, tenemos que ver también cómo se comportan de acuerdo a cómo están conectados entre sí cuando tenemos más de un capacitor. Entonces, bueno, básicamente hay dos formas de conectarlos. Una es en paralelo y la otra es en serie. Bien, cuando tenemos varios capacitores y cada uno de ellos se conecta a, a una diferencia de potencial, entonces se dice que están conectados en paralelo. Esto mismo lo vamos a ver más adelante cuando veamos resistores. Cuando las terminales del elemento, ¿no?, se conectan, de cada elemento, ¿no?, se conectan a la misma diferencia de potencial, se dice que están en paralelos entre ellos. Fíjense, acá tenemos el capacitor 1, 2 y 3, con capacitancia C1, C2, C3, cargas Q1, Q2, Q3. Y fíjense cómo las terminales o las placas de la izquierda están conectados, fíjense, si seguimos el caminito del conductor, aquí al borne positivo de la fuente esta, y las placas de las derechas, fíjense, están conectadas aquí al punto B. Todos están conectados al punto B, que el punto B está conectado a la placa de menor potencial de la fuente, o placa negativa. Entonces, si tomamos en cuenta que los conductores son ideales, entonces no habría una caída de tensión significativa en un conductor. Recuerden que los conductores estaban prácticamente a potencial constante. Entonces, todos estos tres capacitores están sometidos a la misma diferencia potencial, porque todos están conectados a la misma diferencia potencial. Entonces, eso quiere decir que están en paralelo, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, para ir de A a B, podemos tomar cualquiera de varias trayectorias, y cada una de las cuales pasa por solo uno de los elementos en paralelo, claro. Entonces, fíjense, para ir de A a B, pero por este lado, por acá, podemos ir o por acá, o por C2, o por C3, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres caminos me lleva de A a B. Entonces, eso es otra forma de ver que están en paralelo, ¿sí? Bien, entonces cuando se conectan esas terminales A y B a la fuente, eso es lo que dice acá, entonces esta diferencia de potencial es la que queda establecida entre las placas de cada uno de los capacitores, ¿sí? Entonces, y bueno, y aparte algo que hay que saber es que cuando se conectan en paralelo,
los tres capacitores comparten la carga total que ha dado la fuente, ¿no? La fuente va a proporcionar carga, y bueno, es una carga Q total, digamos. Esa carga Q total que va a viajar por acá, ¿no? Acá en esta bifurcación, en este nodo, este es un nodo, se va a dividir, entonces se va a dividir esa carga Q total, va a ser la suma de Q1 más Q2 más Q3. Bien. Un nodo, esto que yo recién dije, un nodo en un circuito es un punto del circuito del cual salen dos o más cables, ¿no? O dos o más ramas. A las ramas, a las cables le vamos a decir ramas, ¿sí? Al circuito cerrado este le vamos a decir malla. Más adelante, cuando veamos circuito, lo vamos a ver mejor. Y a un punto del cual salen dos o más eh, bifurcaciones, le vamos a llamar nodos, ¿sí? Este, por ejemplo, este no sería un nodo porque sale una nomás. Bien. Y después la otra forma de conectarlo es en serie, ¿sí? En serie es más fácil de verlo porque en serie significa justamente que cada elemento está conectado consecutivamente con el otro en una misma rama, ¿sí? Entonces, para ir desde un extremo hasta el otro, de todos los elementos, hay que pasar por todos los elementos, ¿sí? En sucesión, sucesivamente. Ese, recuerden que aquí para pasar si tomamos todo esto como el conjunto, ¿no? Podemos ver todo eso como un conjunto aquí. Así, bueno, todo esto es eh, un conjunto, ¿no? Que representa a todos los capacitores, ¿sí? Sin relleno. Ahí está. Bien. Entonces, bien, acá, todo esto es mi conjunto, ¿no? Entonces, para pasar de un extremo al otro conjunto, aquí, bueno, cuando me veo dentro de lo que pasa en el sistema, bueno, tengo que elegir un camino. En cambio, aquí no. Acá para pasar de un extremo al otro, tengo que pasar sí o sí por cada uno de los elementos, ¿no? Porque están conectados en serie. Bien, entonces, cuando se conectan los extremos de todos estos elementos a la fuente, entonces la caída de tensión de la fuente se reparte entre los elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera, no sé, 12 voltios, podría haber, no sé, caído 4, 4 y 4, ¿sí? ¿Ok? O 4, 2 y 6, y la suma de las caídas de tensión aquí tiene que ser igual a la caída de tensión total. Bien, y lo que sí es igual en una conexión en serie, lo que sí es igual es la carga. Fíjense, la carga que da este sistema aquí, la fuente por este lado, digamos, y por este otro lado va a dar la negativa. Luego en los elementos internos se va a repetir, ¿ves? Van a tener Q menos Q, Q menos Q y Q menos Q, ¿sí? ¿No? Porque aquí este borne que se conecta a este otro, ¿no? Que comparte el borne negativo con la placa positiva, digo, de C1 y C2. Fíjense que antes de cargarlo, antes de conectarlo, estaban neutros. Entonces la carga se divide, ¿no? Va a tener menos Q y más Q del otro lado. El sistema donde daría carga es a los extremos aquí, ¿no? La fuente. Entonces, para volver a ver lo que dijimos, cuando están conectados en paralelo, la carga total es la suma de las cargas, ¿sí? Y la diferencia de potencial es la misma para todos, ¿sí? Recuerden que en los capacitores medimos C, Q y B, ¿ok? La capacitancia viene ya establecida por la construcción del sistema, ¿no? Porque dependía, recuerden, solamente de las características físicas y las características, digamos, de construcción del sistema, ¿sí? Bien, y entonces la capacitancia
no sería una variable en este momento, lo que sí serían variables es Q y B. Entonces, Q es la suma de la carga total y B es igual. Y en este caso, cuando está en serie, el potencial es la suma de los potenciales y la carga es la misma. O sea, se invierte en esa particularidad. Bien, aquí tenemos otra forma fíjense, de verlo. Aquí tenemos, por ejemplo, tres capacitores iguales conectados acá a una fuente. Ahora, esos tres capacitores iguales, fíjense, la carga total que da la fuente se va a dividir en esos tres, ¿no? Y el potencial va a ser el mismo. Y la capacitancia total del sistema en paralelo, bueno, es como si fuera los tres juntos, ¿sí? Bien. Y después ahora lo que vamos a ver es, claro, aquí, bueno, esta es una forma de decir, bueno, tener tres capacitores iguales, ¿no? Es como equivalente a tener un capacitor solo con la suma de las capacitancias, ¿sí? Entonces, bueno, algo que se suele hacer en los circuitos es eso, es encontrar la capacitancia equivalente de un conjunto de capacitores, ¿sí? A ver cómo se comportaría ese sistema, ¿sí? Lo que yo acá, por ejemplo, encerré, ¿no? Como decir, bueno, yo acá tengo un todo, ¿no? Un sistemita que está formado, en este caso, por varios elementos, en este caso son tres capacitores. ¿Cómo se comporta para el punto de vista de, no sé, de la fuente que ve acá una caja cerrada, ¿ve, no? Ve algo y le entrega, él sabe que la fuente lo que hace es entregar carga y potencial, ¿sí? Entonces, para la fuente, ¿cómo se comportan ese conjunto de capacitores? Bueno, entonces lo que, eso es encontrar la capacitancia equivalente o el circuito equivalente, ¿sí? A partir del cual luego podré ver cuáles son las cargas entregadas, cuál es el voltaje entregado, y después puedo, sabiendo cuál es la relación que hay entre el equivalente y cada uno de sus elementos constituyentes, puedo encontrar cuánto vale la carga entregada a cada uno y el potencial de cada uno. Bien, entonces, bueno, aquí lo que dijimos es que la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias, ¿no? Bien, una forma de verlo es, es lo que vimos, aplicando lo que recién dijimos, de que cuando están, por ejemplo, aquí en paralelo, eh, cualquier, cualquier elemento o conjunto de elementos que estén conectados a dos mismos terminales, van a compartir la diferencia de potencial que hay entre esos dos terminales, porque acá sería BA menos BB. Entonces, el potencial es el mismo, ¿ok? Y dijimos también que la carga que entrega la fuente es la que se va a dividir, ¿no? Va a entregar una carga a Q1 y otra carga a Q2, y esa suma me va a dar la carga total que entregó la fuente. Y entonces, bueno, se puede partir de ahí, ¿no? De aquí, de que la carga total es igual a la carga que se le entregó al 1 más la carga que se le entregó al capacitor 2. Pero carga, recordando que C es Q sobre B, ¿no? Así como parto acá yo de este lugar, acá donde tengo, no, este no era, acá. Bien, acá donde tengo algunas cositas auxiliares, ¿no? Uno parte de estas relaciones, ¿no? C es Q sobre B, entonces, bueno, Q es C por B y B es Q sobre C, ¿no? Esas son las relaciones que hay entre las tres magnitudes que se relacionan en los capacitores. Bien, entonces Q es C por B o B por C. Entonces reemplazamos aquí, Q total es igual a C por B, o sea, la capacitancia que ve, la capacitancia que se ve, a ver si lo puedo hacer de nuevo acá. Me voy a traer este cosito acá.
Bien. La capacitancia equivalente de todo este sistema, ¿no? Al que se le entregó, a todo este sistema se le entregó una carga Q total y está sometido a una diferencia de potencial B, ¿no? Y, ¿no? Entonces Q es C por B. ¿Qué es C? Bueno, la capacitancia equivalente del sistema este. Bien, es igual a que a Q1 más Q2. ¿Y Q1 qué es? Es C por B, o sea, la capacitancia del 1 por el voltaje del 1, pero el voltaje del 1 recordemos que es el mismo para todos, y C por B para el 2, ¿no? Es el mismo voltaje y C la capacitancia 2, ¿no? Es lo que está acá. Entonces, fíjense cómo el voltaje es el mismo para todos, porque están en paralelo, entonces se puede anular. Y vemos que a partir de que la carga total es la suma de las cargas, encontramos que la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias, ¿ven? Lo cual suena lógico, ¿no? Si la carga es la que se divide, ¿no? En todo, entonces la capacitancia de todo es la capacitancia total. Bien, y bueno, este sería como un dibujito del sistema y acá el esquema cuando dibujamos los circuitos, ¿sí? Fíjense que en los nodos, fíjense aquí, los nodos los dibuja como nodos, le hacen, ¿no? Este puntito, igual que en los terminales acá. Y eso conviene a veces porque ayuda después a, a ver con más simpleza el circuito. Bien, entonces, obviamente, mientras eso qué quiere decir que si yo pongo que la capacitancia equivalente sea la suma de las capacitancias individuales, eso es lo que dice acá. Eso significa que mientras yo ponga más capacitores, o sea, más carga voy a tener, ¿no? Más capacitancia voy a tener, o sea, más capacidad de acumular carga, ¿no? Lo cual, bueno, va a exigir también de la fuente, ¿no? Que pueda entregar la fuente tiene que poder entregar esa carga que se le está exigiendo. Bueno, y cuando conectamos en serie, dijimos que la carga era la misma para todos y lo que se sumaba era el voltaje. El voltaje total es, ¿no?, la diferencia de potencial que hay en este elemento más este elemento, en el total, digamos, es la suma de las diferencias de potenciales. Cuando uno trabaja con circuito, es muy útil hacer una analogía mental con un sistema de conducción de agua por cañería, y donde la carga, ¿no?, la carga que se mueve, los portadores de carga, o sea, los electrones que se mueven, eh, puede ser, lo podemos ver como las gotas de agua, ¿no?, que se van moviendo, que conforman la corriente de agua. En este caso aquí va a ser la corriente eléctrica. Y la diferencia de potencial eléctrico, en el caso de una conducción de agua, la diferencia de potencial es diferencia de potencial gravitatorio, lo que hace mover al agua, ¿no?, de un punto alto hasta un punto más bajo. Entonces, la diferencia de potencial yo la puedo ver como diferencias de altura. Entonces, bien, entonces, aquí, por ejemplo, algo que por ahí conviene es verlo como a ver si puedo poner esto, no sé, como un cañito. A ver, me deja, no me deja, a ver. Ah, sí, sí me deja. Bien, le puede ver como un caño por el cual circula agua, ¿no? Y si hay dos elementos, bueno, serían como dos caños, ¿sí? Unidos. Bien, se pueden ver como dos caños, uno después del otro, ¿sí? Y la diferencia, lo que dije recién, la diferencia de potencial entre ambos es la diferencia de altura que hay entre ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el elemento 1 puedo ver un caño, y en el elemento 2 otro caño, ¿sí? Si bien para los capacitores a veces conviene verlo de otra manera, pero bueno, por ahora sirve. Entonces, fíjate, la diferencia de altura que hay entre este extremo de la cañería
y este, cuando los veo como un conjunto, ¿no? La diferencia de altura entre acá es la suma de la que hay en el 1 más en el 2, ¿no? Eso sirve para ver lo que dije recién, que la tensión total es la suma de las tensiones en cada uno. Y, como dije, la capacidad es, la carga, digo, es la misma, ¿sí? Bien, eso también, la carga, el movimiento tiene que ver con la corriente, ¿no? Entonces, por la cañería que circula, va a circular la misma carga, ¿sí? La misma agua que pasa por acá es la que pasa por acá, entonces la carga es la misma. Bien, esa forma de verlo ayuda mucho a veces en los análisis. Bien, entonces partamos como antes de la suma, que acá partíamos de la suma de las cargas, acá el potencial total es la suma de los potenciales, y luego voy a su equivalente ¿no? Que es en Q sobre C y Q sobre C, ¿no? Que lo tenemos acá, el voltaje era Q sobre C, ¿no? Lo reemplazamos, entonces B1 es Q sobre C1 y B2 es Q sobre C2, pero como la carga es la misma, dijimos para todo el sistema, entonces lo podemos anular. Y fíjense que queda 1 sobre la capacitancia equivalente, es la suma, o sea, es la suma de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. En general, ¿no? La inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las inversas de las capacitancias individuales, ¿sí? Eso significa que al revés de lo que pasaba antes, que se va, agregar más carga aumenta la capacitancia, aquí al revés, agregar más carga la chica, ¿sí? Achica todo esto. Y algo que se puede ver es que la capacitancia total es más chica que la menor de las capacitancias. Acá la capacitancia total es más grande que la mayor de las capacitancias, y aquí al revés. La más chica, la capacitancia total es menor que que la más chica de sus componentes. Y es algo que vamos a ver también más cuando analicemos algunos circuitos. Bien, entonces, bueno, acá, por ejemplo, sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2, hago esa suma y después le hago la inversa, ¿no? Para obtener cuánto vale la C equivalente, que eso me faltó ponerlo ahí, ¿no? O sea, primero, yo podría poner así, que C equivalente, o C total, perdón, ¿no? Es igual a, voy a poner entre paréntesis, bien, a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿no? Así la suma, ¿no? Y a eso le hago la inversa, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, la capacitancia de 1 y 2, ¿no? Le puedo poner, no sé, 1,2, la capacitancia de C1 y C2, es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, la inversa, ¿no? O sea, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Bien. O también podemos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, cuando tenemos dos, acá podemos hacer también, sí, bueno, no me deja. A ver, bueno, 1,2, a ver si me deja borrar, no me deja borrar. Perdón. Dividido C, 1, 2.
está. Bien. Ahora no le tengo que poner esto. Bien. Bien, y ahora algo que puedo hacer, por ejemplo, acá es poner C1 por C2, ¿no? Hago acá esto igual a C1 por C2. ¿No? Es igual acá al mismo C1 por C2, ¿no? Y entonces esto dividido esto da C2 y esto dividido esto da C1, entonces me quedaría C1 más C2 acá arriba. Perdón, C2, C, bien, bajo 2. Bien. Y ahora, para esto es 1 sobre C1, 2, es C1 más C2, la suma dividido el producto, pero yo lo que quiero es la inversa de esto, entonces doy vuelta a ambos, doy vuelta a esto y doy vuelta a esto. Entonces, ¿qué me queda? Que C1, 2 es al revés, ¿no? Es el producto dividido la suma. ¿Mm? Entonces, esto lo saco, lo pego acá, y esto lo saco y lo pego arriba. Ahí está. Bien, entonces, esto, por ejemplo, esto es para cuando tengo dos. Cuando tengo dos capacitores, la capacitancia equivalente es el producto dividido la suma. ¿Sí? Bueno, yo, por ejemplo, a veces me acuerdo, porque a veces uno no se acuerda si es la suma sobre el producto o el producto sobre la suma, pero como sé que me tienen que dar unidades de capacitancia, fíjense, producto me da capacitancia al cuadrado, ¿no? O sea, faradio cuadrado, y acá me da faradio. Entonces, me queda, el producto arriba es el que me da unidades de faradio. ¿Mm? Bien. Luego, bueno, si tengo tres, ya es otra la expresión, ¿sí? Es el triple producto dividido la suma de apares más el triple producto dividido la otra suma de apares, bueno, pero es más complicadito. Pero el de A2, que es muy, muy, muy común encontrar dos capacitores conectados, la capacitancia equivalente es más fácil hacerla así directamente, ¿no? Producto sobre suma. Bien, cuando están en serie. Cuando están en paralelo, directamente se suman. Bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo usamos eso para hacer combinaciones, digamos, en serie y paralelo, ¿no? Lo que, por ejemplo, en este circuito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me salté uno. Tenemos 8 capacitores conectados así de esta manera, así media rara. Y bueno, si queremos ver cuál es el circuito equivalente que ve, por ejemplo, la fuente, ¿no? ¿Cuál es la capacitancia equivalente de todo esto? Bien, entonces hay que ir identificando, se puede hacer por reducción o simplificación, digamos. Acá yo me lo volví a dibujar. Se van simplificando, método de simplificación, se van simplificando, ¿no? Uno va reconociendo acá cuáles están en serie y cuáles están en paralelo, y bueno, los va simplificando. Por ejemplo, aquí hice yo volví a hacer este dibujito. Y entonces fíjense acá, dentro de todo este lío, bueno, por ejemplo, podemos ver que acá el 8 y el 9 están en un mismo cable, ¿ven? En una misma rama, se dice, que no tiene bifurcaciones en el medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo si tuviera acá, no, si tuviera, por ejemplo, una bifurcación acá, un nodo en medio de ambos, acá que saliera para cualquier lado, ahí ya, esos ya no estarían en serie porque no sería la misma rama, hay una bifurcación en el medio. Pero en este caso sí, están en una misma rama, entonces este y este están en paralelo, perdón, en serie. Entonces, fíjense, yo puedo decir, bueno, esos dos en realidad están, lo puedo hacer como uno solo, ¿no? Bueno, voy a estirar esta talla, así me queda más fácil.
puedo decir, bueno, 8 y 9 en realidad están juntos. Cualquiera. Ahí está, 8,9. Bien, ahí está. Entonces, bien, el 8 y el 9, yo puedo encontrar su equivalente. Porque digo, bueno, esto 8 y 9, ¿no? Aquí están en serie. Entonces digo, bueno, lo reemplazo por uno solo, acá, ¿no? Y me fijo y calculo su equivalente, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago? Bueno, me fijo cómo era cuando estaba en serie, ¿no? Era la inversa. Entonces ahí sí puedo hacer lo que dije hoy. A ver dónde tengo aquí. Sí puedo traer hacer un calculito. Insertar un cuadro de texto. Bien, ahí mismo puedo decir que, bueno, C89 es igual a el producto sobre la suma, dijimos, ¿no? Entonces igual a el producto, o sea, C8 por C9 dividido la suma. C8 más C9. ¿No? Bien, bien, entonces ahí ya obtendría cuánto vale, ¿sí? Otra cosa también es útil cuando uno va haciendo esos cálculos, acá, por ejemplo, ¿qué pasa cuando son iguales? ¿No? Si ambos son iguales, entonces tengo el producto C por C, ¿no? A los C1 y C2 le voy a decir C, entonces C por C me queda C cuadrado dividido C más C, ¿no? C más C, o sea, perdón, 2C. Entonces, fíjense, se me va anula un C, uno de los de arriba, y entonces el equivalente es C sobre 2. Esa es otra cosa que queda de todo esto, ¿no? Cuando tengo dos iguales, bueno, conectarlo en serie, la capacitancia se reduce a la mitad. Bien, entonces, ¿de dónde quedé? Me olvidé. Acá. Bien, entonces acá, por ejemplo, bueno, este y este están en serie. Luego, por ejemplo, algo que conviene también cuando se analizan esto es poner los nodos. Es decir, bueno, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí, ¿no? Acá hay, fíjense, hay tres, salen tres ramas de ese nodo, de este salen uno, dos, tres, cuatro, cinco, de este salen tres, entonces también es nodo, y de este de abajo salen tres, también es un nodo. Este no es nodo, ¿no? Porque hay dos nomás. Este tampoco es nodo, este tampoco. Bien, está, ya dibujé todos los nodos. Entonces, fíjense acá, entre este nodo y este nodo están conectados C4 y C7. ¿Ven? C4 está conectado una placa a este nodo y la otra placa a este otro. Y C7 también, una placa a ese y la otra a este. Entonces, 4 y 7 están en paralelo. ¿Ven? Porque sus placas están conectadas a las mismas diferencias de potencial, ¿sí? Entonces C4 y C7, fíjense, le puedo poner como uno solo, ¿no? Puedo decir, voy a anular todo esto para llevar. Pero están en paralelo, ¿sí? Bien, entonces acá 4 y 7. Bien, entonces, fíjense, entre este nodo y este está el paralelo entre C4 y C7, ¿no? Entonces acá también lo puedo calcular y puedo decir, bueno, que C4, 7 es igual, habíamos dicho que era la suma, C4 más C7.
Bien, entonces ahí ya se calculó cuánto vale ese C4, 7. Bien, ahora fíjense, ahora este nodo, en este nuevo circuito, este nodo dejó de ser un nodo, ¿sí? Porque ahora ese no es un nodo. ¿Por qué? Porque ahora esta es una sola rama, ¿ven? Y esta, C4, 7 y C6, están uno después de otro. Entonces, C4, 7 y C6 están en serie, ¿ven? ¿Eso qué quiere decir? Que este par está en serie con este, ¿ven? Bien, entonces lo puedo poner como uno solo, tanto aquí o aquí, no sé, o cualquiera. Bueno, voy a dejar el de abajo, este lo voy a borrar. Entonces voy a borrar este y voy a conectar ese cable, a ver si quedó. Bueno, más o menos. Ahí está. Bien. Entonces ahora este es 4, 6, 7. Porque le agregué 4, 6, 7. Hice cualquier cosa. Una coma va después del 6. Bien, ahí está. Bien, y C4, 6, 7, entonces era, bien, C4, 6, 7, ¿qué es? Vimos que era, me olvidé ya. El serie. Bien, entonces, el serie entre 4, 6 y 7, ¿sí? Entonces, sería C4, 6, ahí, C4, 6 por C7, estaban en serie, por C7, dividido, bueno, la suma de todo, ¿no? Entonces, fíjense que cuando, cuando voy haciendo de A2, es más fácil. Es producto sobre serie, sobre suma. Bien. Y todo esto que yo estoy haciendo ahora de escribir, en realidad se hacen cuentas después, ¿no? Con los valores de cada uno. Bien, C4, 6, que pucha, no era 4, 6, era 4, 7. C4, 7 con 6. 7 con 6. Ahí está. 6. Ahí está. Ahí lo corregí. C4, 6, 4, 7, lo encontré antes, ¿sí? Bien. Y bueno, entonces ahora fíjense cómo me quedan y ya. Bien, entonces fíjense, entre estos dos nodos, bueno, ¿cuál va? 8, 9 y 4, 6, 7, ¿ven? ¿Ven? Estos no, porque acá tengo un nodo en el medio, ¿ven? Entonces no, tengo que resolver este primero, porque acá tengo un nodo en el medio que me lo dificulta, pero entre estos dos nodos sí va este y este, 8, 9 y 4, 6, 7. Entonces también los puedo calcular, ¿no? Simplificar, encontrar su equivalente. Entonces sería 4, 6, 7, 8 y 9. Bien, entonces sería C entre 4, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Algo así. Igual a que, eso tendría que haber hecho antes, haber hecho primero la cuenta antes de borrar, ¿no? Porque después no me acuerdo qué hice. Ah, bien, entonces están en paralelo, ¿no? Y si están en paralelo, ¿qué tenía que hacer? Bueno, venía acá a hacer la suma, ¿no? Bien, el equivalente es la suma directa. Bien, entonces la suma de ¿cuál? De sus componentes, de C4, 6, 7 y de 8, 9, ¿no? De lo calculé acá, más el 8, 9, que lo calculé allá arriba, ¿no? Y todo eso obviamente, van haciendo los cálculos con cuentas, nada más, de valores, ¿no?
10 faradios, 2 faradios, 2,5 faradios. Micro, en realidad son, bueno, dan números más chicos, dan microfaradios. Bien, ahora que lo calculé, sí puedo decir, bueno, que esto reemplazarlo por su equivalente, 8, 9. Bien, entonces ahora puedo sacar este. Bien. Bien, entonces bueno, ahora este ya no es más nodo, este sí. Bien, ahora fíjense, ve cómo se va, justamente por eso se llama simplificación, porque se va simplificando, se va haciendo, ¿ven? Ahora este es fácil ver que está en serie con C2, ¿ven? Y entonces, bueno, haría la cuenta, le metería un 2 acá. Ahora no voy a escribir todo eso porque ya se me cansé de escribir. Metería ahora el 2 acá. Bien. Entonces ya sería el equivalente sería ese, está en serie, ¿no? Entonces tendría el equivalente acá. Bien. Y luego, bueno, ahora vemos que este y este, fíjense, están conectados a la misma diferencia de potencial. Ahora sí, ¿ven? Entonces están en paralelo estos dos. Entonces, bueno, calcularía acá y metería entonces ahora, bueno, lo reemplazaría por su equivalente, cualquiera de los dos, puedo reemplazarlo acá o ahí, ¿no? Conviene acá porque se va a ver mejor. Bueno, en realidad es lo mismo. Bien, entonces le metería acá el 5, es decir, bueno, calcularía cuánto vale y, y ahí está. Bien, haría la cuenta, vería cuál es su equivalente. Bien, entonces ahora que hice la cuenta, puedo sacar este, ¿no? Ya no me sirve. ¿Ven? Los cables también los saco. Y ahora, este ya no es nodo, obvio. Y este tampoco es nodo. Este no es nodo. Este tampoco es un nodo, no me deja agarrarlo. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Ahora sí. Bien. ¿Ven? Entonces ahora, fíjense cómo. Ahora se ve que este está en serie con este. ¿Ven? Porque está en un mismo cable. ¿Ven? Uno de cuatro. Entonces, bueno, obviamente haría la cuenta, ¿no? Del serie de este con este, ¿no? Ok, entonces acá aquí le metería el 1 que le falta, ¿no? O sea que sería el C total, como lo metí allá abajo, lo saco de acá, ¿no? Y bueno, bien, entonces bueno, y ahí me queda el C total, ¿sí? Bien, entonces ahora el C total, fíjense, este es el equivalente, ¿sí? Entre de todos los capacitores conectados a la fuente, ¿ven? Obviamente, bueno, se hace así como lo hice yo, ¿no? En realidad se van haciendo como dibujitos, uno abajo de otro, uno abajo de otro, para que no me pase lo que me estaba pasando recién, que no me acordaba lo que había hecho antes. Y se van haciendo estas cuentas, ¿sí? Bien, y entonces se llega al equivalente. Una vez que se llega al resultado equivalente, voy a obtener cuánto vale la capacitancia total. Yo tengo la capacitancia y el voltaje acá, el que está conectado, y con eso voy a obtener que me falta la carga, ¿no? De las tres cosas que están en relacionado. Carga, capacitancia, voltaje. Yo tengo voltaje, capacitancia, puedo calcular la carga total. Y luego, resolver el circuito significa ir yendo para atrás. ¿Mm? Yendo para atrás, eso lo vamos a hacer en algún ejercicio. Después se empiezan a dibujar los circuitos para atrás, lo mismo que hice antes, ¿ves? Se vuelve al serie, y se ve que la carga de este es la misma de este, como habíamos visto antes, y luego con eso puedo calcular la caída de tensión en este y en este, y luego se va para atrás, ¿no? Así, se van haciendo para atrás, paso por paso. Se van agregando los que fuimos sacando, ¿ves? Entonces se agrega el anterior,
Entonces están, ¿ven? Están a la misma diferencia de potencial, entonces esta ya la sabía, el potencial de esto, ahora voy a saber el de este, y con el potencial y la capacitancia de este obtengo la carga de este, ¿ven? Y así. Bueno, entonces se van haciendo así, paso por paso para atrás. En los, en los, en los circuitos casi es muy común hacer eso, ¿sí? Cuando se resuelve una parte del circuito por simplificación. Primero se lo reduce hasta su expresión simple y una vez que se obtienen los valores se empieza a recorrer el camino inverso hasta llegar al original, a este otra vez. Pero con todos los cálculos, cuando se llega de nuevo al original, ya tengo todas las cargas, tengo calculada todas las cargas y todas las capacitancias, no, las capacitancias ya las tenía, y todos los voltajes, ¿sí? Las capacitancias las conozco. Voy a saber cuánta es la carga que hay en cada capacitor y cuál es el voltaje que hay en cada capacitor, ¿sí? Eso es resolver el circuito. Bien. eh, bueno, después en algunos ejercicios vamos a ver cómo lo hacemos. Si metemos algunos numeritos. Y luego, bueno, los capacitores por lo general no son capacitores al vacío, ¿no? Sino que tienen un material entre las placas, ¿no? Las placas están separadas, o sea, obviamente el capacitor no está construido flotando una placa sobre la otra, sino que están separadas por un material, ¿sí? Un material no conductor, porque recuerden que el capacitor no tenía que haber conexión entre las placas. ¿Para qué? Para que no pase la carga, ¿sí? Para que se quede una carga de un lado y otra carga del otro. Y bueno, y al construirlo, obviamente se le ponía un elemento separador, como vimos por acá ven, por ejemplo, entre las plaquitas hay aquí elemento separador, papel, un plástico, cera, este, cerámica, ¿ok? Aluminio, ¿qué dice acá? Aluminio electrolítico. Bien, cerámica. Bien, eso como dijimos, ese material es un material aislante y que por lo general tiene la capacidad de, de que cuando se le somete a una diferencia de potencial, las moléculas de ese material se polarizan, se separa dentro del átomo, eh, ¿no? Se separan la carga positiva para un lado y la carga negativa del otro, ¿no? Bajo el efecto de ese campo eléctrico que está producido por ese potencial. Y, y entonces se establece, como vamos a ver más adelante, un campo eléctrico contrario, que achica el campo eléctrico que se estableció. Y eso vamos a ver más adelante, ahora en un ratito, que eso permite que se pueda meter más carga todavía al sistema. Bien, entonces acá existe una clase de materiales dieléctricos polarizables, que tiene gran importancia en la construcción de capacitores. El dieléctrico en un capacitor disminuye el campo eléctrico e incrementa la capacitancia, porque puedo meterle más carga. Bien, entonces hay una constante que es la que se designa con la letra kappa, que es la constante dieléctrica, que es la que define cuánta más capacidad, en cuánto aumenta la capacidad o la capacitancia de un capacitor al meterle un cierto dieléctrico. Hay una característica de cada material, ¿sí? Fíjense cómo aquí tenemos distintos materiales. El aire es casi como el vacío, 1. La capacitancia del vacío es 1, porque no le aumento en nada la capacitancia, no es la que tomo como patrón. Bueno, baquelita, fíjense, la aumentan en 5 veces. La gasolina, 2. Bueno, y acá tengo de parafina, plexiglas, poliestireno.
porcelana. Eso no sé, esto no sé qué es, strontium, titanato, no lo conozco. Bien. Y aquí tenemos la fuerza, no, la rigidez. La rigidez dieléctrica, esto es algo que me mide en cuánto, cuál es el campo eléctrico máximo que puede soportar un capacitor, ¿no? Con este dieléctrico, sin que salte la chispa, ¿no? O sea, se le somete a este campo eléctrico y más o menos a estos valores, ¿no? Medido en esto, ¿no? Kilovatios sobre milímetros, no sé por qué lo miden así. Este, bueno, a ese valor de campo se le produce la ruptura, salta la chispa y rompe el material. Bien, entonces vienen tablas, obviamente. Bien, entonces fíjense, vamos a ver qué es lo que ocurre en el dieléctrico, perdón, en el capacitor cuando le metemos un dieléctrico. Bueno, va a depender también de si lo conectamos al dieléctrico cuando está la batería conectada o, o si se lo ponemos con la batería desconectada. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos un capacitor que no tiene nada, ¿no? Ese no tiene un dieléctrico en el medio y se conecta a una batería. Una vez que se conecta a la batería, se le mete el dieléctrico, ¿no? Con una capacitancia capa. Bien, entonces, claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que el voltaje permanece constante, ¿sí? Bueno, porque está conectada a la batería, y la batería supongamos que tiene la capacidad de seguir entregando la- el voltaje que es necesario. Entonces aquí lo que permanece constante es el voltaje, yo por acá lo hice. A voltaje constante, aquí tenemos las relaciones, y esta también, la capacitancia nueva es capa veces la capacitancia anterior, ¿no? Eso es lo que hace el capacitor, aumenta la capacidad. Eso es lo que hace el dieléctrico en el capacitor, aumenta su capacidad. Bien, entonces si B es constante, aquí, ¿qué tengo? Si B es constante, tengo, eh, bueno, tengo que ver cuál es la nueva carga, ¿no? Para calcular cuánto vale. Entonces, fíjense, la carga es C por B. Entonces, bueno, pero C es la nueva capacitancia, ¿no? Entonces la nueva carga, a ver, prima, US por B. Y la nueva carga que va a tener con el dieléctrico es C', la nueva capacitancia, que es K por capa C, por el voltaje que es constante, es el mismo que antes. Bien, entonces C' es capa C por el voltaje que es constante, ¿no? Bien, pero C por B es la carga original, ¿ven? Entonces lo reemplazo y me queda capa por, ¿qué me queda? Me queda que nueva, la carga nueva es capa veces, o sea, capa con dos P, ¿no? Capa veces la carga anterior. Ahí, ahí está. ¿Eh? Bien, entonces aumenta la carga, ¿ven? Con el voltaje, si lo conecto, si le meto el dieléctrico con la fuente conectada, ¿qué hace? Fíjense, la fuente, ¿qué hace? O sea, obviamente le meto el dieléctrico, aumenta su capacitancia, y si aumenta su capacitancia y la fuente está conectada, lo que tienen que hacer es darle, lo que va a hacer, bueno, le va a meter más carga. ¿Por qué? Porque aumentó su capacidad, ¿sí? Porque la fuente le da carga al capacitor hasta que, hasta que no aguanta más. A ver, ¿hasta cuándo? Hasta que esta terminal
se encuentra a esta potencial y esta terminal se encuentra a este potencial, ¿ok? Bien, y ahora le puede meter más carga, que después vamos a ver por qué. Ahora uno diría, pero como le estoy metiendo más voltaje, más de lo que podía, sí, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, el metil dieléctrico aumentó su capacitancia, entonces que puede aguantar más carga para una misma tensión, entonces la fuente le entrega más, ¿no? Entonces la carga nueva, capa, ¿eh? Capa veces la carga anterior, ¿sí? Donde capa es esto, ¿no? Esto, si era baquelita, bueno, le mete 5 veces más carga que antes, 4,9. Y si es esto, strontium titanato, que no lo conozco, es 240 veces más. Bien. Ahora, ¿qué pasa si? Bueno, pero es medio raro meterle el dieléctrico, ¿no? Con la fuente conectada. Vamos a ver qué pasa si, bueno, no, si le meto el dieléctrico sin tener conectada la fuente, ¿sí? Aquí la fuente la saqué y lo que metí es un voltímetro, un medidor de potencial, ¿sí? Eléctrico, un voltímetro, mide volts. Bien, entonces, ¿qué hago? Conecto, ¿qué hice? Conecté este capacitor, lo conecto a una batería hasta que se carga, ¿ven? Le meto carga primero. Y luego le desconecto la batería y le meto el dieléctrico, a ver qué pasa. Bien. Entonces, fíjense, claro, ahora yo le mandé una carga Q y le desconecté la fuente, así que no tengo manera de mandarle más carga, entonces la carga es constante. ¿Ven? Entonces, ven, la carga constante, que es lo que puede variar, ven, el nuevo voltaje. Cuando cambie la capacitancia va a cambiar el voltaje, porque la carga es la misma. Entonces el voltaje va a ser Q sobre C, ¿no? Entonces el voltaje nuevo es Q sobre C, el nuevo C, la nueva capacitancia, va a ser capa por C, ¿no? Acá. Bien, y Q sobre C es el voltaje viejo, ¿no? Entonces, Q sobre C es B. El resultado es que, entonces no me sirve, que el nuevo voltaje es el voltaje anterior, pero dividido por capa, ¿no? O sea que está disminuido, ¿ven? Entonces el voltaje se redujo, ¿ven? Y entonces eso es lo que muestra acá, ¿ves? Que tenía un voltaje acá, no sé, 10 voltios, ponele, y cuando le metí el capacitor, se redujo a 5, ¿ves? Entonces, o sea que ahí le metí eh, uno parecido a, no sé, acá, ¿qué otro tengo dos? Acá, gasolina, parafina, bueno, podría ser parafina. ¿Eh? Le metí algo parecido a la parafina y ¿qué pasó? Aumentó no, perdón, se disminuyó el, el, el voltaje. Bien, ahora, veamos, a ver, ¿cómo se comporta el dieléctrico, o qué hace, o qué le pasa al dieléctrico cuando lo metemos en el capacitor, ¿sí? Bien, ahora fíjense, en realidad esto sería como una esquemita ¿no? Del material con sus moléculas y sus átomos, digamos, ¿no? Donde un campo interno el campo interno aquí es nulo porque cada uno de estos átomos son neutros, digamos, ¿sí? Pero una vez que se le somete ¿no? A un campo externo, E0 le vamos a llamar al campo externo, ¿no? El que se le somete cuando se conecta a la fuente. Entonces, bueno, cuando se le somete a un campo externo, así, vamos a poner en sentido hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Que las cargas positivas
van a tender a irse con el campo y las cargas negativas opuestas al campo, ¿no? Entonces, fíjense, esta carga que antes era neutra se polariza, ¿eh? O sea, se transforma en dos polos, eso significa, se polariza, ¿no? Adquiere dos polos, el polo positivo y un polo negativo, ¿ven? Entonces, es como que se deforma la carga, ¿no? Se deforma la carguita. Bien, y eso, fíjense, por ahí tenía otro dibujito, estas cargas, las cargas internas, fíjate, la carga positiva cerca de la negativa del átomo de al lado se anula, y esta positiva con esta se van anulando, y las que quedan dispares son las cargas de los extremos, ¿ves? La negativa acá y la positiva acá, todas las demás se anulan, ¿no? Eso que se ve también en otro dibujito por acá, se ve también, ¿ves? Se ve cómo quedan desbalanceadas las negativas de la izquierda y las positivas de la derecha acá. Todas las demás están más con menos, más con menos, más con menos, más con menos, ¿ves? Y quedan desbalanceadas. Estas menos con estas más. Y eso genera un campo eléctrico interno que va desde la más positiva hacia el negativo. A ver si tengo otro dibujito, con eso me alcanza. Así como acá, ¿ves? ¿Ves? Queda una del positivo hacia el negativo, ¿no? Y acá, porque acá que tengo el campo externo va desde de izquierda a derecha, o sea que acá estaban las positivas que inducen esta carga negativa, y de este lado tengo la placa negativa que induce esta carga positiva. Entonces acá adentro aparece un campo eléctrico, fíjense, interno, que se opone, este E', se opone al campo externo, ¿ven? Entonces, como resultado, me queda un campo total reducido, ¿ven? El campo dentro del dieléctrico está reducido, ¿ven? Bien, entonces, en un campo externo, las moléculas neutras pueden polarizarse. En campo eléctrico inducido, E', es el inducido, o sea, el producido por las cargas del dieléctrico polarizadas, producido por los dipolos, tiene un sentido opuesto al campo externo. Bien, entonces en el interior, el campo resultante, este chiquito, es E0 menos E', ¿ven? Bien, entonces, ¿qué produce esta polarización? Produce esta densidad de carga, ¿ven? Que quedan desbalanceadas, esta, sobre las superficies del dieléctrico, ¿eh? Se oponen al campo que los produjo. Bien, esto es una vista también de lo que dije recién, ¿no? Acá tenemos el, la densidad de carga ¿no? La densidad de carga de las moléculas, ¿ok? Está como aquí centrada, y bajo la acción de este campo externo, bueno, como se deforma. En realidad no queda así redondito, queda como, o sea, queda como un ovaladito. En realidad queda como una cosa así, ¿eh? Está como centrada con una simetría casi esférica, digamos, ¿no? Donde el centro de esta densidad está acá en el medio, y el de la negativa, bueno, obviamente, la positiva está en el centro, donde está el núcleo, y la densidad de la carga negativa, su centro también está cerca del centro, por eso se anula, pero luego ¡pum!, se deforma así, ¿eh? Entonces se va bueno, en realidad se deforma no tan simétricamente, sino más cabezona de este lado. Entonces tengo más carga positiva de este lado y carga negativa de este otro, como acá. Bien. Bien, acá hay una esquemita, fíjense también, ven cómo están orientadas las moléculas así al azar. Y después, cuando la conecta a la fuente, aparece el campo eléctrico, y entonces las carguitas, ¿ven? Empiezan a ponerse su positivo para la derecha y su negativo hacia la izquierda. Esquemáticamente hacen esto, se balancean en el centro y quedan desbalanceadas en los extremos. Bien, y bueno, a eso también se le puede aplicar la ley de Gauss. Hay una ley de Gauss para dieléctricos,
fíjate que acá que tenemos, acá tenemos el capacitor, esto es lo último que vemos, sí. El capacitor en su, sin el dieléctrico, fíjense. Entonces aquí está la carga, se le produce la carga Q y menos Q cuando se conecta y aparece un campo eléctrico debido a haber conectado el capacitor a la fuente, ¿no? Entonces entre las cargas eh, que aparecieron en los extremos del capacitor, aparece este campo E0. Y a eso se le podemos aplicar, fíjense, a esta superficie, esta va a ser la superficie gaussiana. Le aplicamos la ley de Gauss, decimos que la integral sobre toda la superficie del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿ok? Acá está mal, está mal. El epsilon 0 tendría que haberlo puesto dividiendo acá, no multiplicando acá. Si no, no vale este igual. Bien. Bien. Y luego, bueno, había que recordar cuánto valía el campo. Recuerden que el campo vale 0 acá, 0 acá y 0 afuera. Solo queda el campo en el interior. ¿Ven? Y recuerden, también tenía una cierta expresión ese campo que era epsilon 0, sigma sobre área o algo así. Bien, entonces acá adentro decimos, bueno, pero acá adentro está el campo E0, ¿no? Y el vector área acá era para abajo, entonces directamente se multiplicaban, queda, ¿ve? Entonces E0 por A igual a Q sobre epsilon 0, acá debería ir Q sobre epsilon 0, para que valga la igualdad esta. Y después sí, con este entonces, ahora sí, E0, ¿cuánto vale el campo? O sea, ¿cuál es la relación del campo? Con la carga es Q sobre epsilon 0A, donde A es el área de la plaquita, ¿no? Bien, y cuando le metemos un dieléctrico, acá, fíjense, acá cuando le meten el dieléctrico, tengo la carga de la placa, que es esta, más la carguita inducida, por polarización, así se dice, carga inducida por polarización, dentro del dieléctrico. Bien, entonces ahora de este lado tengo Q, la misma de antes, menos la Q', que es la carga de polarización, ¿ven? Entonces, acá faltaba el epsilon 0. Este que está acá es el que faltaba acá, ¿ven? Para que me sirva esta igualdad. Bien, entonces aplico la ley de Gauss, ¿ve? Epsilon 0, la integral de línea del campo sobre la superficie, queda 0, otra vez queda 0 acá, 0 acá, 0 acá, y me queda solo acá, y queda E por A, ¿no? Donde A es un vectorcito de área acá, igual a la carga encerrada, y la carga encerrada por la superficie, ¿cuál es? Q menos Q', ¿eh? Recuerden que la carga que se induce es opuesta a la de la placa. Bien, entonces, lo mismo que antes, este epsilon 0 pasa dividiendo, el área también pasa dividiendo, acá me queda así, que el campo acá total, que queda el campo efectivo, que queda dentro del dieléctrico, es igual a esto. Bien, pero, bueno, también sabemos que el campo, hay una relación entre el campo original, el E0, el de las placas, más el campo efectivo, que es la constante kappa. La constante kappa me disminuye. Es la misma constante que me decía cómo aumentaba la carga o la capacitancia, es la que me dice cómo disminuye el campo. ¿Ven? Y bueno, después acá hay unas relaciones nada más, así que al meter kappa hace esto. Bien, y acá despeja, ¿no? Fíjense que A se va, epsilon 0 se va, y despeja Q', ¿no? Q' lo pasa positivo para allá, este Q lo pasa negativo para acá, entonces me queda este que tiene el kappa abajo. Entonces, ¿qué me queda? Es una relación acá entre la carga vieja y la nueva, ¿no? Con kappa, que dice cuánto vale. Bien,
nada. Eso no hace falta que se sepa de memoria. Bien, y bueno, y acá teníamos un poco un resumen de lo que hicimos, la relación entre las tres variables de la capacitancia, carga de voltaje, la, cuánto valía la capacitancia para distintos tipos de capacitores, como depende, vemos cómo dependía de las características morfológicas, digamos, geométricas de la construcción del capacitor, ¿no? Fíjate, dependía del área de la cada placa, de la distancia de separación de las placas, acá de los radios de los cilindros, ¿no? Y del largo del cilindro, y acá de los radios de las dos esferas y la separación de ambas esferas, ¿no? Y después, bueno, cómo era con la equivalencia, la capacitancia equivalente a capacitores conectados en paralelo o en serie, la energía de los capacitores y la densidad de energía dentro del capacitor, y qué pasaba cuando se metía un dieléctrico de constante dieléctrica capa, o cómo aumentaba su capacitancia, aumentaba su carga y disminuía su voltaje, ¿no? Y disminuía el campo eléctrico adentro del capacitor. Bien, y bueno, ya después queda, que capaz que lo hagamos la clase que viene, aplicar esto, para resolver algunos, no sé, algunos circuitos acá, perdón, algunos ejercicios que tengo hechos. ¿Mm? Por ejemplo, cuánto vale la capacitancia, cuál es la equivalencia entre un capacitor de esférico y uno de placas paralelas, ¿no? Cuánto tiene que valer el área de un capacitor para que valga lo mismo. Aquí empezamos a calcular, por ejemplo, algunos capacitancias equivalentes bueno, y vemos cómo se tienen que hacer los distintos cálculos para ir obteniendo las cargas y los voltajes. ¿Ven? Esto es lo que le digo, cómo se va reduciendo. De estos tres reduzco a dos, después de dos llego a uno solo, y después cuando llego a ese solo voy para atrás, haciendo cálculos otra vez. Bien, bien, acá unas consideraciones ahí a tener en cuenta. Y a ver, ¿qué calculo? Acá calculo, bueno, no, un poco de número de energía, cuánta energía tienen, eh, unas relaciones acá también acá le metí un dieléctrico para ver qué pasaba, si se nos cuenta. Bien, bueno, no son muchos, bueno, por ahí, bueno, la clase que viene lo vemos. Todavía tenemos que ver cuándo nos ponen la otra clase o seguimos dando nada más que los martes. Y ya después pasaríamos creo que ya la que viene ya empezamos con corriente, corriente eléctrica, ley de Ohm, resistencia, resistores. Sí, así ya tenemos más elementos para hablar de los circuitos eléctricos y su comportamiento. Bien, bueno, esto lo dejo grabado, esto que hice acá también. Y bueno, la clase que viene vemos un poco de la aplicación de todo esto que vimos hoy sobre cómo hacer cálculos de en los circuitos y bueno, le metemos un dieléctrico a ver qué pasa.
Bueno, nos vemos entonces la clase que viene, gente. Chale, profe, buenas noches, descanse. Bueno, igualmente.